básicamente lo que vamos a hablar hoy está relacionado con dos cosas que hablaron. Primero, la importancia de la palabra de Dios. Y segundo, lo que habló Chay en el mensaje de la ofrenda, que nuestra boca tiene poder. Y esto no es coincidencia, porque no es que hayamos coincidido estas dos actividades con la prédica del día de hoy, sino es porque yo creo que realmente Dios nos quiere hablar al respecto. Hemos estado aprendiendo un montón acerca del reino de los cielos y seguimos en ese mismo tema. La serie se llama Más enseñanzas del reino, porque anteriormente vimos enseñanzas del reino, entonces ahí estamos viendo más ahorita. Y vamos a hacer un poco interactivo, vamos a buscar un primer versículo para empezar y quiero que juguemos un poquito de esgrima. ¿Cuántos jugaron esgrima? ¿Cuántos crecieron en la iglesia aquí y jugaron esgrima? Esgrima es básicamente el que encuentre el versículo lo va a leer en voz alta. Solo lo vamos a hacer con un versículo porque si no se vuelve un relajo, pero quiero que busquen Amós 3 del 7 al 8. Bueno, lo voy a leer en voz alta con el micrófono, tal vez no en voz alta, con el micrófono para que lo escuchemos todos. Y dice, gracias por leerlo, dice Amós 3 del 7 al 8, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Yo estaba buscando en internet, me puse a buscar acerca del rugido del león y dice que usualmente el rugido del león sirve algo que paraliza completamente a las presas. Cuando el león ruge, las presas quedan paralizadas, que no saben qué hacer. Y es una táctica que el león simplemente tiene que rugir para paralizar completamente a su presa. O sea, muchas veces ni siquiera tiene que perseguirlo o tiene que usar la fuerza que él tiene. Sino nada más con rugir es una táctica para él paralizar a su presa. El rugido del león es tan fuerte que en la escala de decibeles está a 114 decibeles. Es decir, eso equivale a que vos estás parado enfrente de un carro y te bocinan así, la bocina así duro y vos estás cabal a 1 metro de distancia del carro. Obviamente, ¿cuál va a ser tu reacción? Te vas a asustar o vas a ver que, no sé, que algo pasó, ¿verdad? 114 decibeles también es el equivalente a un concierto, y no cualquier concierto, sino un concierto de rock. O sea, cuando toca música así muy fuerte y muy pesada, eso es 114 decibeles. 114 decibeles es el equivalente también a la turbina de un avión, solo una turbina, de un avión cuando está despegando. Es un montón de sonido, ¿verdad? Es bastante fuerte. O sea, si nosotros estuviéramos tocando aquí en alabanza y un león se pone a rugir, el león sonaría más que los instrumentos de la alabanza, porque no estamos tocando rock. Pero es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra de Dios: si el león ruge, ¿quién no va a temer? Y de la misma manera dice: si Jehová habla, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los profetas. Y después dice: si habla Jehová el Señor, entonces ¿quién no va a profetizar? En pocas palabras, cuando Dios habla, alguien siempre profetiza y dice lo que el Señor le ha revelado en secretos. Así que vamos a empezar orando tal vez, así que cerramos nuestros ojos y acompáñame en oración y le decimos: gracias Dios por la oportunidad que nos da estar aquí. Gracias te damos, Padre Santo, porque estamos en tu casa, Señor Jesús, y estamos siguiendo una tradición, Señor Jesús, que empezó la iglesia primitiva, Dios, después de que tú resucitaste, Padre Santo. Ellos empezaron a juntar el primer día de la semana, Dios, para proclamar de que tú habías resucitado un primer día de la semana, Dios. Estamos aquí más de 2000 años después, Dios, proclamando que ese mismo Jesús que resucitó hace 2000 años está vivo, murió por nuestros pecados, pero Él resucitó, Dios, y te damos gracias por ser parte de esa tradición, por ser parte y considerarnos tu reino, Dios, considerarnos útiles y considerarnos tu cuerpo y tu iglesia, Dios. Te pido que nos hables hoy a través de tu palabra, que no sea la voz de Esteban, Dios, sino que seas tu Espíritu Santo hablando directamente a nuestro corazón. Dios, nos preparamos para recibir tu palabra y en nombre de Jesús oramos y decimos amén. Bueno, estábamos diciendo que Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas. Cuando Dios habla, siempre alguien va a profetizar. El versículo empieza dice que Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuánto les gustan aquí los secretos? Que levanten la mano. Ahí sí no dicen amén, va. Los secretos, dice esta versión, o los misterios, dice otra versión. Les voy a decir por qué muchas veces tal vez nos gustan tanto los secretos. O sea, porque cuando alguien viene y te dice un secreto, por ejemplo, te llaman y te dicen: mira, fíjate que te quería contar algo después del culto, pero no se lo contes a nadie más, fíjate que es algo que estoy pasando, y te cuenta. Entonces vos te quedas así como: puchis, qué privilegio que esa persona me pudo compartir algo tan íntimo de su corazón,
y tuvo la confianza de decírmelo. Obviamente un secreto en este contexto no es para andarlo diciendo, ¿verdad? Pero en el contexto de Dios, Dios viene y le da las cosas íntimas del corazón de Dios a sus siervos, los profetas, para que el profeta, ¿qué? Hable. Pero nos gustan los secretos porque vienen en el contexto de que se requiere un montón de relación, o se requiere una relación bastante íntima para que alguien venga y te cuente los secretos, ¿verdad? Y se requiere la misma relación, y Dios dice que cuando Él va a hacer algo, Él le revela qué es lo que le va a hacer a sus profetas. Entonces Dios toma esa iniciativa de revelarnos sus secretos a nosotros, a los profetas, dice acá. Y les voy a contar una historia. Yo cuando todavía estaba de novio con Dana, yo tenía planes de casarme con ella, y yo había comprado el anillo y estaba como preparándome mentalmente. Yo compré el anillo, me recuerdo, en febrero, y en mayo yo le propuse a Dana. Entonces me tardé mis 3 meses así meditando bien la decisión, y aunque yo ya estaba decidido porque yo la había comprado, yo me pasé bastante tiempo, pues 3 meses meditándola. Pero algo que yo quería hacer antes de venir y proponerle a Dana, yo quería tener la bendición de los papás, y que los papás me dijeran, sí, estamos de acuerdo con que te cases con nuestra hija, porque es obviamente una decisión importante, ¿no? Y vine yo, y sin que Dana supiera, yo cité a los papás. Yo tal vez con los papás, usualmente uno con los suegros es así como, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, qué bueno. Y uno como que pone su mejor sonrisa. Sí, todo bien, el trabajo, sí, etcétera. Pero es una conversación usualmente un poco superficial, pues a veces. Y en mi caso sí lo fue porque tenía tal vez como pocos meses de conocer a los papás de Dana. Entonces no tenía mucho tiempo como de relación. Pero yo cité a los papás así de, no sé, tal vez como, no sé qué esperaban ellos, pero dije, mire, les quiero hablar, y juntémonos en tal restaurante, a tal día, a tal hora. Y ellos me dijeron, está bien, me dijeron los dos. Entonces me imagino nada más qué era lo que pensaban ellos que yo iba a decir. Ellos tal vez no tenían idea, o no sé, nos esperaban, tal vez sí. Pero nos llegó el tiempo, nos juntamos, y yo tuve primero así como la conversación corta, así de, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el trabajo? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, etcétera. Fíjese que me quiero casar con su hija. No fue tan así, pero sí fue algo que yo tuve que sacar el valor y el coraje de hacerlo. Pero lo que vino después, o sea, lo que estoy diciendo es que yo les conté un secreto, y les conté un plan que yo tenía, y yo quería que ellos me dieran su bendición. Y lo que pasó después es que la mamá se puso a llorar ahí en el restaurante, y se puso así tan conmovida que me dijo, gracias por honrarnos de la manera en la que lo hiciste. Y ella mencionó, y estaba tan honrada porque yo los había tomado en cuenta, que lo mencionó un montón de veces. Y inclusive el día de la boda ella dijo, es que Esteban vino y él nos honró a nosotros, y pidió nuestro permiso antes de ir y tomar una decisión. Y básicamente lo que yo estaba haciendo es que yo estaba compartiéndoles los secretos en mi corazón, y eso me abrió el corazón a los papás de Dana, y ellos se sintieron súper honrados con eso, y un secreto creó una mejor relación con los papás de Dana, ¿verdad? Entonces, la palabra dice acá que Jehová nos va a revelar sus secretos a sus siervos los profetas, y Dios no va a hacer nada sin revelárselo a los profetas, y cuando Dios habla, alguien va a profetizar. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de los propósitos de la palabra de Dios. Ahora sí, otra vez en esgrima, a ver quién lo busca primero, pero no lo vamos a leer. Vamos a buscar en 1 Corintios 14, del 1 al 3. Dice lo siguiente, está en pantallas, y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues a nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. En el contexto, todos hemos tal vez leído 1 Corintios 3, este es 1 Corintios 14, ¿verdad? Pero en el contexto yo me fui desde 1 Corintios 12, y en 1 Corintios 12 Pablo comienza a hablarle a la iglesia acerca de los dones espirituales, y les dice, hay varios dones espirituales. Está la palabra de sabiduría, está la palabra de ciencia, está la fe, está el hablar en lenguas, las sanidades, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas. Y Pablo comienza a decir todos los dones que existen en el reino de Dios. Y él dice, ustedes son un cuerpo, y muchos aquí van a tener diferentes dones, pero ustedes tienen que funcionar como un solo cuerpo.
Y básicamente Pablo está hablando de eso en el capítulo 2 y dice, hay un montón de dones que todos van a tener un don diferente, pero todos van a contribuir para un solo bien, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y porque todos van a tener dones diferentes, no se peleen, dice, porque el ojo no es mejor que la mano, o el pie no es mejor que una pierna, todos son vitales y todos funcionan en armonía, y Pablo comienza a hablar acerca del cuerpo. Pero después en 1 Corintios 13, que es el versículo que todos conocemos, que usamos usualmente para bodas, cuando queremos, no sé, cuando queremos poner algo así, una imagen en Facebook, encontramos en Pinterest, buscamos un versículo de 1 Corintios 13, pero el contexto que está hablando Pablo es de, comienza a decir en 1 Corintios 13 y comienza a decir, pero si ustedes tienen todos estos dones, si ustedes pueden mover montañas, si hacen milagros, si ustedes tienen el don de profecía, si ustedes hablan en lenguas angelicales, dice, y toda lengua humana, y no tienen amor, entonces, nada son. Entonces Pablo venía hablando acerca de los dones espirituales, pero después les dice, pero nunca se olviden del amor, porque si ustedes no usan los dones espirituales en amor, entonces de nada les sirve. Y ahí comienza a hablar acerca del amor. El amor es esto, el amor es todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Las profecías y las lenguas van a acabar, dice, obviamente cuando ya pasemos a la presencia de Dios, pero el amor va a permanecer. Entonces después se pasa al 1 Corintios 14, que es el versículo que acabamos de leer. Y entonces aquí empieza así diciendo, dice, seguid el amor y procuren los dones espirituales. Está resumiendo ahí 1 Corintios 12 y 1 Corintios 13. O sea, sí tenemos que anhelar tener dones espirituales. ¿Cuántos quieren aquí un don espiritual? Que levanten la mano. Pero antes de anhelar un don espiritual, tenemos que seguir primero el amor. Porque nada sirve que yo sea un gran profeta si yo no tengo amor. De nada sirve, dice Pablo, si yo doy mi cuerpo y soy quemado y doy todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor. No sé cómo podría pasar eso, pero es un ejemplo radical que pone Pablo. Entonces él empieza de esta manera. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué dice Pablo? Que profeticen. Y dice, ¿por qué? Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. No estaban poniendo atención, ¿verdad? Ya se pusieron un poquito aquí enfocados. Y dice, sigamos leyendo aquí, dice, yo puse, cada creyente ha sido llamado por el Señor para funcionar en la palabra profética. Y es exactamente lo que vamos a hablar ahorita. Usualmente nosotros pensamos que la palabra profética es nada más para las personas que Dios les ha dado el don de profecía. Pero vamos a ver cómo existe un oficio profético que es el del profeta, y también existe un don espiritual que es la palabra de profecía. Entonces hay una diferencia entre la palabra profética y el ser profeta. Uno es un oficio y el otro es un don espiritual. Hay profetas que se dedican a ser profetas por oficio, y eso es lo que hacen las 24 horas del día. Es como ser pastor, o sea, ese es su oficio, ya las 24 horas, los 7 días a la semana. Pero lo que vamos a aprender hoy es que todos los creyentes acá somos llamados a funcionar en la palabra profética. No que todos vamos a ser profetas, sino que todos deberíamos de practicar la palabra profética. La función es más importante que un título. Yo me recuerdo de Juan el Bautista, que Jesús mencionaba y decía que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas. Y cada vez que Jesús hablaba de él, decía, Juan es el más grande de todos los profetas. Imaginémonos que Jesús mismo dijera de nosotros que somos los más grandes de todos los profetas. Jesús dijo esto de Juan el Bautista. Pero cuando ustedes iban con Juan el Bautista y le preguntaban, mira, ¿quién sos vos? Y él decía, yo no soy nadie. El que viene después de mí, él sí es alguien. Yo no soy digno ni siquiera de atar el calzado del que viene después de mí. Entonces, Juan el Bautista decía, yo no soy profeta. O sea, él no venía y lo confesaba. Él se hacía tal vez en ese sentido de menos para exaltar el que venía después de él. Pero Jesús decía que él era el más grande de todos los profetas. Esto me dice a mí que la función es muchísimo más importante que el oficio. Muchas veces en la iglesia nosotros miramos una necesidad, por ejemplo, pasan la gente, y cabal estaba hablando hoy con Eddie, y pasan las personas aquí al frente.
tal vez viene el pastor y comienza a orar por alguien, viene otro líder y comienza a orar por alguien, pero hay una persona por la cual nadie está orando. Lo que nosotros decimos muchas veces, no, esa no es mi función. A mí nadie me ha asignado a orar por la otra persona. Entonces no lo hacemos, ¿verdad? Pero cabal, estábamos hablando hoy y decíamos, es más importante, aunque no te hayan designado que tienes que orar por alguien, aunque no te hayan designado ser líder, ser pastor, vos puedes ir, tomar la iniciativa y orar por esa persona. Porque la función es más importante que un título. Y Juan el Bautista, el mayor de los profetas, él sabía que su función era más importante de lo que él decía de sí mismo. Entonces eso es lo que vamos a ver. La función es importante, perdón, el título es importante, pero la función es más importante. La profecía tiene una posición importante como don espiritual. Es importante cuando se da en el contexto de amor, que es lo que miramos en 1 Corintios 12, 13 y 14. Porque edifica, exhorta y consuela. ¿Cuántos aquí tienen más de 10 años de ser cristianos? Que levanten la mano. Casi la mayoría. Yo vi que unos no la levantaron, pero yo tengo toda mi vida de que yo crecí en la iglesia. Desde que yo nací, mis papás ya eran pastores, tienen 30 años de ser pastores. Así que yo crecí en las iglesias. Yo todos los días, no todos los días, todos los domingos, cada semana, yo siempre iba a la iglesia. Y usualmente cuando crecemos en la iglesia comenzamos a ver todo esto de lo profético como algo así, no sé, como algo bien raro, algo misterioso. Y de repente viene alguien y están como todos orando y viene y comienza a hablar alguien en lenguas y comienza a profetizar. Entonces, usualmente tenemos un concepto así como bien místico acerca de lo que es la profecía, porque tal vez en ese ambiente crecimos, ¿verdad? Pero estas cosas que se dan en ese contexto tal vez solo son el 5% de lo que es la profecía. La profecía es un estilo de vida, es algo que nosotros practicamos todo el tiempo. Estas cosas sí pasan en las iglesias, pero eso tal vez es solo el 5%. La profecía y el don profético es muchísimo más allá. Pensamos y vemos y nos relacionamos con las demás personas. No viene con un ambiente religioso, sino es parte del estilo de vida del reino. No sé si ustedes tal vez han leído la historia en Números 11, y lo que pasa en Números 11 es de que el pueblo de Israel acaban de salir de Egipto, están por el desierto, y los que han leído todas esas historias acerca del pueblo de Israel saben que el pueblo de Israel tenía una tendencia a quejarse un montón. Ellos venían delante de Dios y se quejaban por cualquier cosa. Cuando estaban enfrentando el mar, ellos dijeron, nos trajiste aquí para matarnos, y Dios les abre el mar y pasan en seco. Después vienen y Moisés ya se fue, se desapareció y comienzan a orar a otros dioses, y Moisés nada más estaba recibiendo la revelación de los 10 mandamientos, y tenían una tendencia así de quejarse bastante con Dios. Y en este capítulo, en el capítulo 11, ellos estaban quejando con Dios porque no habían comido carne. Y a pesar de que Dios los había bendecido con el maná y les daba el maná todos los días, el maná llovía del cielo, ellos estaban quejando porque ya estaban aburridos del maná. Es como cuando nosotros nos quejamos porque estamos aburridos de los frijoles y de las tortillas y queremos un buen pedazo de carne. Ellos estaban quejando con Dios porque no habían comido carne. Y viene Moisés y comienza a decir, Dios, ¿por qué me pusiste esta carga sobre este pueblo? ¿Por qué yo? O sea, esto es mucho, ya no aguanto a estas personas. Y aquí miramos la relación que Moisés tenía con Dios. O sea, él era una persona que venía y le hablaba cómo se sentía y hablaba confiadamente con Dios, y Dios lo escuchaba. Dios muchas veces cambiaba de opinión conforme a lo que Moisés le decía. Entonces Moisés le dice, ya no aguanto a este pueblo. Entonces viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Voy a juntarme a 70 ancianos, a 70 líderes, reunímelos en un lugar, y yo voy a poner el espíritu que he puesto en vos, lo voy a poner en estos 70. Y Moisés hizo así, los juntó, y de repente vino Dios sobre los 70, y los 70 empezaron a profetizar. Pero habían 2 que no llegaron a la reunión. Habían 2 que saber qué estaban haciendo, estaban ocupados porque eran ancianos, eran líderes, tal vez estaban ocupados en dando consejos con alguien, en resolver un problema con alguna otra persona, y no pudieron llegar. Se llamaban Eldad y Medad, y no pudieron llegar. Pero en el lugar donde estaban, ellos también recibieron el Espíritu de Dios y se pusieron a profetizar. Entonces viene este versículo, Números 11:29, y Josué, el que después fue sucesor de Moisés, le dice a Moisés, mira, estos 2 no llegaron a la reunión y están va a profetizar.
Entonces, por favor, cállalos porque tenemos que hacer algo al respecto. Ellos no pueden profetizar porque no llegaron a la iglesia, pero ellos también habían recibido el don. Y Moisés le dice lo siguiente. Moisés le respondió, ¿tú tienes celos por mí? Y Moisés le dice a Josué, ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, o sea, sobre todo el pueblo. Lo que hicieron estos 70 es que alivianaron la carga de Moisés. Moisés era una persona que era un solo líder que estaba liderando a más o menos entre 2 a 3 millones de personas. Imaginémonos que a veces un pastor se cansa de liderar a 30 personas en una iglesia, a 40 personas, a 50 personas. Y estas 50 personas pueden llegar a ser una carga muy grande para una sola persona, para un solo pastor. Ayer estaba viendo un video de un pastor que pasó muchos años en el ministerio hasta que él se quemó. Y él comenzó a tener síntomas, se comenzó a enfermar físicamente porque estaba quemado de todo el trabajo que había hecho. Ahora imaginémonos Moisés tratando de liderar a entre 2 y 3 millones de personas. Pero viene Dios y le da a estos 70. Entonces la función que hicieron estos 70 es que comenzaron a alivianar la carga a Moisés. Entonces por eso es que Moisés dice acá, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos, porque si todos fueran profetas, entonces todo sería más fácil. Ahorita los únicos profetas eran Moisés y los 70, y estas personas hablaban de parte de Dios al pueblo y guiaban al pueblo, ayudaban a liderar a todas estas personas. Pero si todos fueran profetas, no habría ni un solo problema. Eso es lo que está diciendo Moisés. Entonces la palabra de Dios nos sirve para eso, nos sirve para que nosotros podamos hablar palabras que edifican, palabras que exhortan y palabras que consuelan a la persona que tenemos a nuestro lado. Porque eso es lo que dice 1 Corintios 14, 1 al 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces vamos a ir adentrando a esto y propósitos de la palabra profética. Ese es el título de la prédica de hoy. El propósito número 1 es para edificación. Edificación viene del griego ikodoni, que significa arquitectura. O sea, básicamente significa también una edificación, edificar o un edificio. Entonces cuando hablamos de edificación es como que estás construyendo algo. Y cuando hablamos de que estás edificando a alguien, estás construyendo algo en alguien. La palabra profética sirve para eso, para construir algo en alguien. Vamos a leer Efesios 4:29. Y Efesios 4:29 dice lo siguiente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cada vez que el pueblo de Israel no ponía atención a las palabras de Dios a través de un profeta, en este caso a través de Moisés o a través de estos 70 personas que también profetizaban ya, cada vez que ellos no escuchaban la palabra de Dios, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Ellos se apartaban del camino de Dios, ellos iban por este camino y dejaban de escuchar la palabra de Dios y se iban para otro lado, otros iban para atrás, se dividían y se perdían. Entonces Dios tenía que mandar a un profeta y el profeta venía y les decía, no, muchacha, no es por allá ni es por acá, es por este camino. Entonces ellos ya regresaban otra vez. Y lo que pasaba con ellos es que cuando no escuchaban la palabra profética, ellos perdían de visión o perdían el rumbo de hacia dónde se dirigían y no estaban siendo construidos como la nación que Dios quería que fueran construidos. Entonces la palabra profética sirve para edificar a las demás personas. Muchas veces pensamos que la palabra profética es cuando Dios viene y te dice un mega secreto de alguien más. Y vos decís, estoy viendo a Kevin y Dios me está diciendo que Kevin hizo esto, hizo lo otro y voy a venir y le voy a decir esto. Y eso es profecía. Y muchas veces sí es así. Dios usa a profetas de esa magnitud. Pero la profecía también es venir y declarar lo que Él ya reveló en su palabra y decírselo a alguien más. Yo puedo venir a la vida de Kevin y decirle, mira Kevin, Dios dice que vos sos un hijo de Dios y que Dios te ama y que cualquier cosa que vos estés pensando ahorita, que no tenés que tener temor porque Él es tu consolador. Y todo eso está aquí en la palabra de Dios. Y yo no estoy viniendo y teniendo una revelación así muy, muy exagerada de algo, aunque yo sé que sí Dios lo hace a veces, pero muchas veces la palabra profética viene a través de las promesas que Dios ya dio aquí en la palabra. Entonces,
para edificación. Dice, la palabra profética sirve para edificación. ¿Cuántas personas conocemos nosotros aquí que tienen una enfermedad en este momento? Todos conocemos a una persona que está enferma. Si no es que también ustedes están enfermos. ¿Saben para qué es la palabra profética? Para que ustedes vayan con esa persona y ustedes edifiquen la vida de esa persona y ustedes le digan, ¿sabes qué dice Dios? Que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y por su llaga hemos sido curados. Si vos crees que Jesús te perdonó tus pecados en esa cruz, tenés que creer que también Él murió por tus enfermedades. Y venís y se lo decís a esa persona. Entonces, a través de declarar la palabra y las promesas que Dios dio aquí en la Biblia, estamos edificando la vida de otra persona. Es sencillo, ¿verdad? O sea, no requiere mayor esfuerzo. Yo he estado tratando de hacer eso y cada vez que yo miro que alguien está enfermo, cada vez que miro que alguien tiene un problema de salud, yo vengo y le digo, mira, vos estás diciendo que vos sufrís de esto, pero la palabra dice que Él ya murió por esto, que Jesús murió por esto y que vos no tenés que sufrir, no tenés que pasar por esto. Y al hacer eso, lo que estoy haciendo es dar una palabra profética que va a ser de edificación para otra persona. Es muy sencillo de ponerlo en práctica. No necesitamos que Dios venga y nos revele, mira, esa persona tiene cáncer y aunque no la conozcamos y Dios dice esto, etcétera, y comencemos como que tengamos una gran revelación de Dios. Muchas veces Dios hace eso, pero también tenemos que basarnos primero en la palabra que ya ha sido revelada. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que están pasando problemas financieros en este momento? Es otra necesidad bastante obvia. ¿Y qué dice Dios acerca de cómo quiere que vivamos en esta tierra? Dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero Él ha venido para que vivamos una vida y vivamos aquí abundantemente. Ese es el propósito de Dios, para que nosotros vivamos en esta tierra, y no es vivir abundantemente en la eternidad, en el cielo cuando nos vayamos, sino es vivir abundantemente aquí en la tierra. Y si yo conozco las promesas de Dios, yo puedo venir con alguien y le puedo decir, mira, Dios dice que si vos lo probás y vos das tus diezmos, tus ofrendas, Él te va a abrir las ventanas de los cielos y va a declarar bendición hasta que sobreabunde. Entonces yo vengo y agarro las promesas que ya están y las pongo en práctica y estoy profetizando en la vida de la otra persona. Estoy declarando palabras que dan vida y estoy edificando a otra persona. La palabra profética dice, Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Muchas veces tal vez nos olvidamos también de esta palabra de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es dar gracia a los oyentes? Es cuando vos escuchas algo y te hace sentir mejor. Cuando vos escuchas algo que tal vez estabas triste, pero lo que escuchaste te pone una sonrisa en tu boca. Y vos te sentís muchísimo mejor de cómo te sentías hace unos cuantos minutos porque alguien vino y dio una palabra en vos. Muchas veces, y esto ha pasado mucho en la iglesia, de que han venido personas que tal vez tienen este don profético y viene Dios y les dice algo de alguien, pero ellos vienen y lo que dicen, mira, vos estás mal porque estás haciendo esto, y lo único que traes a esa persona es vergüenza. Y no estás dando gracia a esa persona. La palabra profética también no solo es para edificar, sino es para dar gracia a las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿cómo podemos dar gracia a la persona que tengo a la par? ¿Por qué no miras a la persona que tenés a la par? ¿Cómo puedes dar gracia a esa persona? Diciéndole algo que está aquí en la palabra de Dios. Una promesa que Dios ya declaró y que Dios ya cumplió. Y eso va a edificar la vida de la persona y también va a dar gracia. La palabra profética siempre es para el beneficio de otros. Nunca es para nuestro propio beneficio, para que nosotros cumplamos con nuestra agenda. ¿Ustedes creen que Moisés hablaba a las personas y declaraba todas estas cosas al pueblo de Israel para su propio bien? El propio bien de Moisés hubiera sido dejar a todas las personas y irse él solito con Dios, porque él sí tenía una relación con Dios. Pero él se sometió a un montón de problemas y él mismo se quejaba con Dios y decía, Dios, ¿por qué pusiste esta carga sobre mis hombros, verdad? Pero Moisés hizo todo eso porque lo hacía por el beneficio de otras personas. La palabra profética sirve para eso, para que nosotros podamos bendecir a otras personas. El propósito número 2 de la palabra profética es para exhortación. Viene del griego paraklesis, que significa imploración, exhortación solaz, confortar y consolación. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2:3.
Estas son palabras de Pablo, y Pablo dice lo siguiente, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, yo los exhorté a ustedes, pero en lo que yo los exhorté era la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras que nosotros tenemos en este libro, estas palabras son verdad. Entonces, la palabra profética sirve para exhortar, pero la exhortación siempre está basada en la verdad. Vivimos en un mundo en el que escuchamos mentiras todos los días. Y esta semana yo tenía un cliente y el primer comentario es de mi cliente, porque usualmente cuando vos hablas con alguien y hablas conversación superficial, que no conoces a la persona, comenzas hablando del clima, comenzas hablando del tráfico, comenzas hablando de, no sé, de cosas así que están pasando. Y él vino y me dijo, está fregada Guate, ¿va? Y no usó esa palabra, dijo otra palabra más fuerte. Pero me dijo así como, está fregada Guate, ¿va? Por todo lo que está pasando y toda la corrupción y todo esto. Y yo pude haber dicho, sí, tenés razón, o sea, Guate está re mal, ¿va? Pero dije, no, fíjate que Guate no está mal, o sea, sí nos está pasando esto, pero hay un montón de cosas buenas que están pasando en Guatemala. Guatemala es uno de los países más bendecidos por Dios. Tenemos mucha riqueza. En Guatemala hay mucho emprendimiento de varias personas. Yo estoy seguro que en otros países, y porque yo he podido viajar, me he dado cuenta que en otros países emprender un negocio no es tan fácil como hacerlo aquí en Guatemala. Aquí tenemos la bendición de Dios. Ustedes sabían que Guatemala tiene el mejor clima del mundo. Yo he viajado a un montón de países y todos los países tienen buenas etapas y buenos climas durante todo el año, pero de repente tienen un clima o muy caliente o muy frío, o es muy húmedo o llueve mucho, etcétera. Pero Guatemala se mantiene perfecto y casi que el mismo clima todo el año. Es el único país que es así, o que yo he conocido que es así. Te vas a un país cercano como El Salvador, te vas a un país cercano como Belice, como México, y hay una gran diferencia de climas. Guatemala es bendecido por Dios. Entonces yo comencé a declarar la verdad de Guatemala con esta persona con la que yo estaba hablando. Y él comenzó diciéndome, mira, Guatemala está fregada. Esa fue la primera conversación que él me dijo. Yo le dije, no, o sea, sí estamos pasando esto, pero hay un montón de cosas buenas que están pasando en Guatemala. Y vivimos en una época en que hay un montón de mentira que se levanta de todos lados. Y nos bombardean por todos lados. Y escuchamos esto y muchas veces lo que hacemos como cristianos es que no decimos absolutamente nada. Nos quedamos callados, nos quedamos cerrados. Viene alguien y nos comienza a decir todos los problemas que está pasando. Nos dice, fíjate que estoy pasando esto con mis relaciones, con mi papá, con mi mamá. Estoy enfermo, estoy pasando con problemas financieros. Y vos lo único que puedes decir, pobrecito vos, pero ánimo, sigue adelante. No estás haciendo absolutamente nada. No estás contrarrestando la mentira en la que ellos creyeron con verdad. Y la palabra profética sirve para declarar verdad a través de la exhortación. Efesios 4:25, que hace poco habíamos leído el 4:29, o sea, unos versículos antes, Pablo dice lo siguiente, por lo cual, desechando la mentira, hablen con verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para hablar verdad, lo primero que tenés que hacer es desechar la mentira. No puedes venir y decir, voy a poner esto en práctica si primero no has desechado lo que no te está sirviendo. Si tienes un mal hábito en tu vida, tenés que echar fuera ese mal hábito, pero tenés que sustituirlo por otro buen hábito. Porque si no vas a seguir regresando siempre al mal hábito. Es exactamente lo mismo con esto. Tenemos que desechar la mentira con la verdad. Y esto siempre es en el contexto de nuestro prójimo y los unos con nosotros. Dice, por lo cual desechen toda mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al final de cuentas, si vos ayudás a otra persona a desechar la mentira en la que él está creyendo y declarás verdad, eso no solamente lo va a beneficiar a otra persona, sino que también te va a beneficiar a vos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y si todos aquí creemos la verdad, van a venir más personas a este lugar que creen mentiras y nosotros los vamos a ayudar a desechar esa mentira y vamos a ayudarlos a creer en la verdad. Y así va a ser una cadenita. Y esta iglesia va a seguir creciendo y Guatemala va a tener el cambio que nosotros tanto queremos. El cambio no va a venir cuando Dios venga y ponga un presidente cristiano.
Porque ya han tratado cristianos de ser presidentes y la gente dice el cristiano tiene que ser presidente porque no se tiene que mezclar la política ni la religión, ¿verdad? El cambio va a venir cuando empecemos nosotros a desechar las mentiras en las que he creído y comience a creer en la verdad. Y cuando después de hacerlo con mi vida, yo venga con mi prójimo y comience a hacer lo mismo con esa persona y le comience a decir, mira lo que estás creyendo, eso es mentira, porque Dios dice esto y su palabra siempre es buena y es verdad. Esa persona va a cambiar su mentalidad y va a hacer lo mismo con otra persona. Eventualmente la cadenita va a llegar hasta que va a venir un asesor, a un diputado, a alguien que está tal vez muy cercano al presidente y que va a poder hacer esto. Elías era una persona que tenía influencia y él cada vez que recibía la palabra profética de Dios, él iba y se ponía enfrente y daba cara a cara con los reyes y les decía, mira, vos estás haciendo esto. Y Dios ponía favor y ponía influencia en Elías. Y Dios va a levantar gente así dentro de nosotros y dentro de esta iglesia que va a tener el poder y la autoridad de hacer estas cosas. Pero va a pasar cuando comencemos a practicar la palabra profética en nuestras vidas. La palabra profética se levanta en contra de la mentira. Cada día nosotros recibimos mentiras de todos lados, de los medios de comunicación, de las circunstancias que nos rodean. Entonces es necesario que nos levantemos en defensa de la verdad y que proclamemos palabra profética a toda persona que miramos. Si yo no diagnostico bien el problema, yo usualmente lo que va a pasar es que yo lo voy a tratar mal. Si yo estoy enfermo, Gloria me estaba contando esta semana que ella tenía como que sentía que estaba mal de la tos y ella pensó que simplemente estaba mal de la tos y empezó a tomar jarabe de tos y se dio cuenta que después no era eso lo que estaba teniendo, sino era algo más. Entonces ella dijo, lo que hice al tomar el jarabe para la tos me perjudicó más en mi otra enfermedad que yo tenía. Y muchas veces eso es exactamente lo que va a pasar en nuestras vidas. Si yo no diagnostico bien lo que está pasando, entonces yo lo voy a maltratar o no lo voy a tratar bien. Y el problema va a persistir. Si yo no diagnostico las mentiras en las que yo he creído y no declaro verdad en mi vida y en la vida de las otras personas, nunca va a haber un cambio. Entonces la palabra profética sirve para eso. Puede ser una palabra dura de soportar, pero al final de cuentas es para nuestro bien. Hebreos 13:22 dice, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Les ruego que soporten la palabra de exhortación. Muchas veces esa palabra de exhortación no va a ser una palabra tal vez suave o tal vez que nos va a poner una sonrisa en nuestra boca. Tal vez va a ser un poquito dura de escuchar, pero la tenemos que soportar, porque ¿a quién le gusta escuchar las mentiras en las que hemos creído? ¿A quién le gusta escuchar y que vengan y que te digan, mira, lo que vos estás creyendo y lo que vos estás haciendo, eso no está acorde a la palabra de Dios? A nadie le gusta admitir que está mal. Y muchas veces eso nos cuesta un montón, pero tenemos que soportar la palabra de exhortación porque es para nuestro bien. El número 3, para consolación. El primero era para edificación. El segundo era para exhortación, la palabra profética. Y el tercero es para consolación. Viene del griego para misia, aparte de significar consolación, animar de cerca, y significa también enseñar. Y con este vamos a terminar y vamos a leer Isaías 51 del 12 al 16. Isaías habla en este capítulo, si ustedes van a la versión 60, el título de este capítulo se llama Dios es su consolador, o Dios es vuestro consolador. Y empieza de la siguiente manera. El versículo 12 al 16 dice, yo, o sea Dios, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Cuántos de aquí hemos tenido temor alguna vez en nuestra vida? Todos. Tenemos temor de cómo le vamos a hacer para llegar a fin de mes. Tenemos temor de qué vamos a hacer con la enfermedad que estamos pasando, con el problema financiero, con el problema con mi esposa, con mi novio, con mi novia. Tenemos un montón de temor acerca de un montón de cosas. Pero viene Dios y dice, ¿quién sos vos para que tengas temor? Yo soy tu consolador. Y sigue diciendo, ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto y no morirá en la mazmorra o en la cárcel.
Y dice, ni le faltará pan, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y pongan atención al versículo 16, dice Dios, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo, Sión, pueblo mío eres tú. Nosotros somos pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Él nos compró con su sangre. ¿Cuántos dicen acá que son pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene las palabras de Dios en su boca. Si soy pueblo de Dios, yo tengo que hablar las cosas que Dios ya dijo acá a las demás personas. Si yo soy pueblo de Dios también, entonces Dios me va a proteger con la sombra de su mano. Dice, poneré mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te cubriré. Entonces, ¿por qué vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a estar afligidos? ¿Por qué vamos a estar preocupados por las situaciones que estamos pasando? Si Dios es nuestro consolador. El Señor protege, básicamente lo que dice este versículo es que el Señor protege lo que Él bendice. El Señor protege lo que es suyo. Dice, Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces Él nos va a proteger. ¿Para qué vamos a estar tristes? ¿Para qué vamos a estar afligidos y con temor? Una distintiva manifestación de que nosotros somos parte del pueblo de Dios, nosotros somos su iglesia, nosotros somos parte del reino. Una manifestación de que nosotros somos de Él es de que nosotros vamos a hablar sus palabras. Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pedro y Juan acababan de sanar a una persona que se ponía al templo todos los días y lo traían ahí porque era cojo y no podía caminar. Y ellos vienen, estaban a punto de entrar a la iglesia y le dicen, mira, él les pide dinero y le dicen, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Dios. Se levanta, va corriendo, lo anuncian todo el pueblo, toda la gente lo conocía. Entonces toda la gente se comienza a maravillar de lo que había pasado. Entonces Pedro viene y como que se juntó un montón de gente y Pedro les comienza a decir, ¿por qué se asombran de esto? Si los profetas ya habían hablado de lo que iba a venir, los profetas habían hablado de este tipo de milagros y habían hablado del que iba a hacer este milagro, se había hablado acerca de Jesús y comienza a hablar acerca de los profetas porque ellos creían en los profetas, ellos eran judíos y creían en la Torá y creían en el Antiguo Testamento. Y después viene Pedro y les dice, ustedes son los hijos de los profetas. Es parte de nuestra herencia hablar la palabra profética. Es parte de quién soy hablar la palabra profética. Si ustedes alguna vez han escrito un cheque, es porque ustedes saben que tienen dinero en el banco, ¿o no? Espero que nadie aquí haya escrito un cheque sin fondos, ¿verdad? Porque después obviamente les cobran a ustedes y les cobran a la persona, etcétera, se hace un gran relajo. Pero cuando nosotros escribimos un cheque es porque yo sé que yo tengo los fondos en el banco, perdón. Exactamente lo mismo hacemos con la palabra profética. Yo no hablo porque yo estoy diciendo cosas y el poder está en mí, sino yo hablo porque Dios ya nos dejó todos los recursos y Dios ya nos dejó todas sus promesas. Entonces yo nada más tengo que venir y firmar el cheque porque los fondos ya están acá. Yo nada más tengo que venir y decirle a la persona, mira, en el nombre de Jesús vas a ser sano. No porque yo tenga el poder de sanar a esa persona, sino porque Dios ya murió por la enfermedad de esa persona. Y yo tengo nada más que venir y proclamar la palabra a esa persona.